Buenos días, profesor. Soy el alumno Raúl Valdés Ruiz del grupo Rinela del curso de Ecología. Bueno, y hoy voy a exponer el tema de ecología urbana, el cual fue asignado a mi grupo, que está conformado por los siguientes integrantes: Caromaca Garcés Laura, Cabrera Solís Giovanni, Murrita Chota Fabricio, Pascal Menéndez Diego, Pinedo Ramírez Alexis y Valdés Ruiz Raúl Sebastián, quien le habla. Bueno, para empezar voy a empezar por una breve introducción. Bueno, la ecología, cuyas raíces emergieron de la biología y estuvo centrada en sus orígenes en el estudio de los sistemas naturales prístimos, va transformándose cada vez más en una disciplina o una rama disciplinar que integra el estudio de las relaciones entre los organismos, el ambiente físico y la sociedad humana. Bueno, la ecología urbana, que es un concepto que parte de la ecología propiamente dicha, es el estudio de la interacción entre los sistemas sociales y ecológicos dentro de los entornos urbanos. Esta disciplina engloba diversas áreas como la biología, la ecología, la sociología, la economía, la geografía y la ingeniería ambiental. Bueno, como nosotros podemos darnos cuenta ya, nuestra ciudad, la ciudad de Iquitos, está cada vez más en una expansión demográfica, y es que nosotros podemos apreciarlo mejor en la carretera. Cada vez hay más casas que están invadiendo, por así decirlo, el territorio que forma parte ya del mundo natural de una manera muchas veces ilegal o otras veces estafados, y lo que hacen ellos es quemar, talar los árboles, los cuales sin un estudio que bueno, reduzca o investigue sobre el impacto que está pasando en producto de esa afectación, no podemos hacer nada, ¿ok? Entonces por eso es que las personas que están ahí pues simplemente destruyen y se afecta de una manera negativa al ecosistema. Ahora, sobre las características de la ecología urbana, tenemos la interdisciplinariedad. Esta integra conocimientos de varias disciplinas, como lo había mencionado en la introducción, lo que permite un enfoque holístico para el estudio y la gestión de ciudades como los ecosistemas. Ahora, con respecto al estudio de flujos de recursos, este va a analizar cómo los recursos como el agua, energía, alimentos y materiales circulan dentro y fuera de las áreas urbanas. Tenemos también relaciones hombre-ambiente. Investiga cómo los habitantes urbanos interactúan con su entorno y cómo las actividades de esos influyen en los ecosistemas urbanos. Como les estaba mencionando también, cada vez más las personas están invadiendo el territorio natural. Entonces lo que provoca eso es que empiecen a desaparecer especies. Incluso la construcción de carreteras, que más adelante le voy a hablar también sobre eso, y es que hay leyes o hay una reglamentación que indica que para la construcción de una carretera nosotros debemos, bueno, se deben realizar estudios que 10 kilómetros a la izquierda y 10 kilómetros a la derecha de la carretera pues no se vean afectados. Si hay una especie que se vería gravemente afectada, una especie que quizás esté en peligro de extinción, entonces por reglamentación la carretera no debería ser construida. Pero como podemos ver, muchas veces ese caso no se da, no se realizan esos estudios por diferentes motivos. Tenemos sostenibilidad y resiliencia. Promoción de prácticas sostenibles que minimicen el impacto ambiental negativo en las ciudades. Bueno, esto pienso yo que va a estar más abarcado también en cuanto a la educación ambiental. Muchas personas desconocen el impacto que realizan al momento de quemar su basura, porque para ellos es más fácil simplemente quemar la basura que dejarla en el compartimento correcto para su posterior almacenaje. También nosotros podemos entender un poco más cómo el Estado, los gobernadores manejan esa basura que van recogiendo y cómo es que lo tratan. Creo que existe una fosa donde se van a botar toda la basura, pero eso también podría traer problemas a la larga si es que realmente no se estudia, incluso para poblaciones que están cerca, perdón, pero está por la carretera igual. Aunque también podríamos aprovecharlo de esa manera, quizás generar una fábrica de gas natural. Y hay muchas otras cosas más que nosotros necesitamos entender sobre esta problemática. Ahora, tenemos también la biodiversidad urbana. Esta examina la diversidad biológica dentro de las ciudades, incluyendo la flora y fauna nativa y no nativa. Como les estaba mencionando también, es que nosotros necesitamos conocer qué animales, qué plantas existen en ese medio para no afectarlos, o si podríamos afectarlos. Ahora, el diseño urbano ecológico. Promueve la integración de principios ecológicos en el diseño y planificación urbanas, como áreas verdes, techos verdes, etc. Muchas veces nosotros empezamos a darnos cuenta que cada vez hay menos árboles en la ciudad. La gente los corta, los tala, y realmente son muy importantes porque incluso fuera de que nos proporcionan sombra y todo lo demás, también funcionan eh, como centros de intercambios ecológicos entre animales, como las aves, por ejemplo. De hecho, hay estudios o hay fotos y registros de aves que al no encontrar los árboles están haciendo sus nidos en los postes. Eh, Hay pajaritos que encuentran huecos en los postes y se van a meterse ahí, entonces después no pueden salir y se terminan muriendo. Incluso cuando las personas lanzan sus zapatillas que se van colgando en los cables de luz, bueno, principalmente lo que pasa ahí es que también hacen sus nidos ahí.
Ok, ahora hablemos acerca de la gestión de residuos. Esto va a estudiar y proponer métodos para la gestión eficiente de residuos sólidos y líquidos en las ciudades. También tenemos el impacto del cambio climático, el cual va a analizar cómo el cambio climático afecta a las ciudades y cómo esas contribuyen al cambio climático. Y sobre todo la equidad y justicia ambiental. Esta va a abordar las disparidades en la distribución de beneficios y riesgos ambientales entre diferentes grupos sociales dentro de una ciudad. Ahora, ¿qué problemas? O sea, los problemas que afronta la ecología urbana. Tenemos una imagen en la derecha que es una imagen aérea del malecón, del bulevar, en el que nosotros podemos apreciar el río Itaí. También podemos ver que en la parte de abajo existen casas, hay de personas que están habitando justo en esa zona. Y a medida que las ciudades continúan creciendo a un ritmo acelerado, enfrentan una serie de desafíos ambientales que afectan tanto al medio ambiente como a la calidad de vida de sus habitantes. Como podemos ver aquí, muchas veces nosotros de manera temporal experimentamos sequías y crecientes. Muchas veces las personas que se ven afectadas son principalmente por la creciente, las personas que están presentes en esta zona de Iquitos. Se ven afectadas principalmente porque el agua sube su nivel y sobre todo las casas pues están adaptadas para que esas puedan flotar. Entonces, y es una forma, un problema que afronta la ecología urbana. Y sobre todo nosotros podemos darnos cuenta en la parte de Belén, las casas que están ahí presentes a veces quedan bajo el agua, o en la inundación que hubo en el 2012, la parte de Nanay también, todas esas casas quedaron realmente bajo el agua. Entonces fue una problemática muy seria, pues incluso nosotros cuando fuimos al Senami por producto de un curso, nos explicaban que realmente el Senami da las advertencias de esos periodos cíclicos de inundaciones, como pasó en el 2012, pero el Estado casi no lo toma en consideración, no, o sea, no realiza las precauciones correspondientes. Entonces pasa que después pasan ese tipo de problemas. Entonces nosotros necesitamos que las autoridades y sobre todo la población aprenda a utilizar esa información que es dada por organizaciones, por ejemplo, como el Senami. ¿Por qué? Porque este problema principal es que muchas veces dicen, ay, el Senami nos mintió, no sé qué, y muchas veces no es así, porque al fin y al cabo Loreto es enorme y el Senami de acá nos da, los datos de Loreto. Entonces nosotros tenemos que empezar a tomarlos en consideración. ¿Por qué? Porque a veces pasa que dicen, hoy va a llover y no termina lloviendo y dicen que el Senami nos mintió, pero en realidad te está lloviendo en otra parte de Loreto. Y cosas así que nosotros debemos tomar en consideración porque es muy importante, dado que luego se dan ese tipo de afectaciones. Y sobre todo las sequías también, que las sequías muchas veces dejan aislados a pueblos completos. Y nosotros sabemos que cada cierto tiempo se dan esas sequías extremas y el Estado también debería tomar esas precauciones para que esos pueblos no se queden aislados y sobre todo tengan esa problemática de no tener comunicación con el mundo exterior o con la ciudad grande. Entonces realmente se necesita tener eso muy en consideración. Ahora, respecto a la deforestación y pérdida de bosques, la expansión urbana constituye una de las principales causas de la deforestación en las regiones amazónicas. Con el desarrollo de las ciudades se procede a la tala de bosques para la construcción de nuevas edificaciones, lo que ocasiona un impacto significativo en los ecosistemas locales. Hay algo que es muy común acá y es que nosotros tenemos, por ejemplo, celebraciones como el carnaval, en donde talamos hectáreas y hectáreas de palmeras que principalmente conforman parte importante de los ecosistemas de nuestra región, sobre todo los aguajales. Hay un dato curioso y es que Iquitos casi no tiene aguajes. Los aguajes que vienen o sea, la mayoría de aguajes vienen en Nauta, que está rodeado de aguajales. Y lo que sucede es que las personas, que bueno, aparte que también compran otras especies, como el guasaí, por ejemplo, lo que hacen es talarlos solamente para uso recreacional y luego los botan. Realmente eso sí representa un impacto seriamente negativo en el ecosistema. ¿Por qué? Porque tenemos especies clave como por ejemplo la huangana, que es una especie que de hecho ya hablé anteriormente también en una exposición, que es una especie que se encarga de dispersar las semillas. Entonces significa que al ser un dispersor necesita y está ampliamente ligado a la presencia de los frutos de estas palmas. Y si estas palmas desaparecen, pues estaremos afectando a esa especie que es la huangana. Entonces se realiza ese intercambio de beneficio mutuo entre ambos, ¿no? Claro, la huangana come y aparte y se beneficia en la alimentación y la palma pues está esparciendo su genética, perdón. Y bueno, ahora, con respecto a la contaminación del agua, la creciente población urbana y la falta de infraestructuras adecuadas para el tratamiento de aguas residuales resultan en la contaminación de ríos y fuentes de agua locales. Esto tiene efectos negativos tanto en la salud humana como en los ecosistemas acuáticos. Hay algo también interesante. Nosotros utilizamos el río Nanay para la obtención de agua y también nuestro desagüe va a parar ahí. Aparte que se ve
afectado por actividades ilegales, como por ejemplo la minería ilegal, que últimamente la presencia de dragas está significando un impacto muy negativo para las poblaciones y para los ecosistemas y poblaciones de animales, sobre todo, que existen ahí también. Entonces, de hecho hay estudios, bueno, un estudio es una realidad en sí misma, porque la planta de tratamiento de Loreto o Iquitos, perdón, tiene ya demasiados años y esa planta fue ideada para una población mucho más pequeña que la que tenemos actualmente, y es por eso que muchas veces falta agua. Entonces es importante también tener eso en consideración. Ahora, gestión ineficiente de residuos sólidos y contaminación del aire. Bueno, tenemos acá que un ejemplo de Nanay. Nosotros podemos apreciar cómo es que la basura está presente en la orilla del río. Ese desafío es de vital importancia en las ciudades amazónicas. La ausencia frecuente de sistemas idóneos para la recolección, reciclaje y eliminación de desechos sólidos es una preocupación palpable. Esa creencia no solo impacta en la calidad del aire, sino que también facilita el camino para la propagación de agentes infecciosos. Claro, aquí pueden existir distintos tipos de vectores, como por ejemplo la malaria, el dengue, que ya son parte de la problemática, son enfermedades tropicales que existen en nuestra región y que diariamente nos afectan. Ahora, también hay un problema interesante acá. Con respecto a la quema de basura, a la basura en los ríos, lo que pasa es que se crean microplásticos, sobre todo con la quema. Cuando nosotros quemamos basura, producto de densidades, el aire caliente va a empezar a subir, desplazando el aire más frío. Pero no solamente sube el humo, sino también va subiendo esos pequeños partículas de microplásticos que se crean, que no se terminan quemando en la combustión del fuego, y crean y se dispersan en la atmósfera. Entonces esas partículas llegan a las nubes y las nubes se desplazan. De tal manera que cuando llueve, vuelven a caer y caen a los ríos, caen en nuestras pistas, caen sobre nosotros. Entonces pasa eso. Encontramos microplásticos en los peces, encontramos microplásticos en talicayas, encontramos microplásticos hasta en nuestra sangre, cosa que a nosotros nos debe tener mucha preocupación. ¿Por qué? Porque los microplásticos pueden tener afectaciones incluso a nivel genético, pueden darnos cáncer, que es uno de los principales problemas, un problema más importante que nos puede afectar eso. Ahora, problemas socioeconómicos. La urbanización rápida y no planificada puede exacerbar problemas sociales como pobreza, falta de servicios básicos y desigualdad. Esto crea una carga adicional sobre los recursos ambientales y complica la gestión sostenible de las ciudades. Soluciones para favorecer la ecología urbana. Tenemos una gestión integrada de residuos sólidos, de recursos hídricos, perdón. La gestión integrada de recursos hídricos coordina el desarrollo del agua, la tierra, recursos relacionados para maximizar el bienestar económico y social sin dañar los ecosistemas, promueve el uso eficiente del agua, protege los ecosistemas acuáticos y garantiza acceso sostenible al recurso hídrico. Desarrollo sostenible y planificación urbana. El desarrollo sostenible y la planificación urbana buscan ciudades que satisfagan necesidades actuales sin comprometer el futuro, involucra infraestructuras eficientes, energías renovables, conservación de recursos, espacios verdes, transporte público y participación comunitaria para crear entornos urbanos saludables y resilientes. Conservación de la biodiversidad y educación ambiental, sobre todo. La conservación de la biodiversidad es esencial para mantener el equilibrio de los ecosistemas y garantizar la supervivencia de las especies. Esto incluye proteger hábitats naturales, desarrollar áreas degradadas y promover prácticas sostenibles que minimicen el impacto humano. La preservación de la biodiversidad asegura recursos vitales y servicios ecológicos para las generaciones presentes y futuras. Bueno, yo tuve la oportunidad de ser guardaparque voluntario en la Reserva Nacional Pacaya Samina por un año y pude aprender sobre distintos métodos o programas de manejo de recursos que existen dentro de la reserva. Por ejemplo, hay uno que es muy interesante y es sobre palmas también, y es que antes los pobladores lo que hacían era, para poder conseguir el aguaje, talaban la palma o la palmera y conseguían el fruto. Ahora lo que hacen es, han ideado un método que es el escalamiento de la palma mediante cabo. Existen dos, de hecho, el cabo y la maquizapa. Realmente los pobladores que están dentro de la reserva suelen utilizar el cabo, puesto que según ellos les resulta más fácil. Bueno, lo que hacen es trepar la palmera y, por ejemplo, si la palmera tiene 5 ramas que tengan frutos, solamente cortan 3 y dejan 2 para la naturaleza, porque ellos también saben que los animales se alimentan y forman parte importante de la producción de estas palmeras, porque si los animales sin polinizadores, por ejemplo, como los papazos o coleópteros, que generalmente son los que polinizan más a las palmas, pues realmente ellos no podrían seguir teniendo la misma producción. Entonces ellos saben que es importante que se realicen actividades ecosistémicas, como por ejemplo la dispersión de semillas que pueden ser dadas por monos o especialmente por la guangana o Teyesu pecario.
De hecho, es algo ya que ya llevan muy interiorizado y sobre todo trae un beneficio económico. Ellos saben que trae un beneficio económico porque ya lo aprovechan. ¿De qué manera? Crean un aceite de aguaje que lo venden a 40 soles en potecitos dentro de las distintas ferias que según ellos utilizan, bueno, sirve para la caída del pelo, para dolores musculares y ya pueden realizar ese aprovechamiento. Y aparte de ese aceite también crean un jabón. Y también hay un grupo que es el grupo AGE, el cual se encarga de crear bebidas con los famosos superfrutos, como lo llaman ellos, que es bebidas de aguaje, por ejemplo, y de wasaí también, lo cual trae también un beneficio económico a toda la comunidad. Ahora, iniciativas en Iquitos, Perú. Tenemos Iquitos Respira, Ciudad Verde y bosques urbanos Iquitos. Estas son solo algunas de las muchas iniciativas que están siendo llevadas a cabo en la ciudad de Iquitos para mejorar la ecología urbana. Es importante el constante desarrollo de estas para que Iquitos pueda convertirse en una ciudad más sostenible y habitable para todos. Ok, bueno, principalmente desearía también dar a conocer este estudio que se realizó, que es sobre registros inesperados del petofauna en un parche periurbano de la ciudad de Iquitos. Bueno, principalmente, ¿qué es un parche periurbano? Por ejemplo, un ejemplo de ello sería el arboretum. El arboretum también podría ser un parche forestal urbano. ¿Por qué? Porque está rodeado de pistas que sobre todo terminan aislando a la población de animales que nosotros podemos encontrar ahí. Ahora, ¿por qué es importante proteger ese tipo de parches? Porque según, por ejemplo, este artículo, lo que hacen es encontrar especies que no se encontraban desde hace años. Por ejemplo, una especie de Micrurus. Micrurus es una serpiente, la famosa nacanaka, era una especie de nacanaka, la cual no era registrada desde hace más de 30 años en la ciudad de Iquitos. Entonces, bueno, los investigadores la encontraron en ese parche periurbano. Y realmente nosotros tenemos que empezar a conocer o a seguir investigando la importancia que tienen esos parches que están presentes en distintas partes de la ciudad. ¿Por qué? Porque puede albergar diversidad que nosotros no conozcamos. Entonces es importante realizar esos estudios para que nosotros podamos dar a entender cuál es la necesidad de realizar estas investigaciones. ¿Por qué? Porque en un futuro estos parches van a desaparecer y con ello vamos a perder esas especies que están ahí tan difíciles de encontrar, pero que se encuentran ahí. Entonces nosotros debemos aprender a dar ese mensaje. Tenemos que empezar a hacer entender a la población que proteger los bosques es sumamente necesario en ese momento. Ok, ok, sin más que decir, profesor, muchas gracias.